Una de las noticias del día tiene que ver con el anuncio que realizó hace un rato nada más Manuel Adorni. Tiene que ver con el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad. Cierra Andis y pasa bajo la órbita del Ministerio de Salud. Miren, así lo informaba hace un rato nada más. Comentarles que la Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Andis se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente. Esto provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes. Habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. De esta manera anunciaba entonces Manuel Adorni esta resolución que ha tomado el Gobierno Nacional. Se sabía que hoy iba a ser una jornada de anuncios, no se sabía de qué se trataban. Bueno, una tiene que ver con esto entonces, la disolución de Andis. Vamos a tomar contacto telefónico con Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social y ex diputado, para conocer su parecer al respecto de esta medida que fue anunciada hace un rato nada más. Daniel Arroyo, ¿cómo va? Buen mediodía, gracias por estos minutos con nosotros en Central de Noticias. Muy bien, buen mediodía y un gran gusto. ¿Qué opinión le merece esta resolución que ha tomado el Gobierno Nacional con respecto de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad? Es un retroceso grave, es ir 100 años para atrás. La temática de la discapacidad es una cuestión que tiene que ver con lo médico, pero también tiene que ver con la educación y la educación especial, con el transporte y la accesibilidad de las personas, que tiene que ver con el trabajo y la posibilidad de que se incluya en el mundo del trabajo a las personas. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad lo que determine es que no tiene que estar en el área de salud, sino en lo que para nosotros sería la jefatura de gabinete, un área que articule varios ministerios, pues no es solo un tema médico. Está claro que la Agencia de Discapacidad ha tenido varios problemas, muchos que se agudizaron durante este gobierno. Pero la idea no es detonar un organismo, sino hacerlo funcionar y articular las distintas áreas. Un retroceso grande, el gobierno ya hizo colapsar el sistema de atención a personas con discapacidad. Quien trabaja en taller protegido sigue cobrando 28.000 pesos por mes, trabaja todos los días 4 horas, sigue cobrando 28.000 pesos por mes. El acompañante terapéutico sigue cobrando 3.000 pesos la hora, 180 días. Se desacomodó todo el sistema y ahora lo que se hace es transformarlo en un área del Ministerio de Salud, yendo 100 años para atrás, lo que no está haciendo ningún país del mundo, ningún gobierno de extrema derecha está haciendo lo que hace Milei en materia de discapacidad. ¿Usted cree que esto tiene que ver como una suerte de volantazo por todo lo que se supo con los audios de Diego Españuelo y demás y las investigaciones que se están haciendo? Digo, una especie de volantazo de sacarlo y ponerlo bajo otra órbita, ¿o porque realmente no le interesan las personas con discapacidad de este gobierno? Primero, creo que el gobierno quiere hacer un recorte del 30% de todo el área de discapacidad que es imposible de cumplir. Y las autoridades de la agencia, en vez de decirle, mire, esto no se puede, no hay manera, decidieron detonar todo el sistema. Segundo, la verdad que el gobierno ha dicho demasiadas cosas que no son ciertas en materia de discapacidad. Primero se nos presentó una radiografía de un perrito y una colita, nos dijeron que la persona había tenido una persona con discapacidad, lo cual no es cierto. Luego nos dijeron que el 40% de las personas con pensión por discapacidad estaban mal dadas, lo cual no es cierto, claramente. Ningún dato lo ha corroborado y, de hecho, de las pensiones que han dado de baja, casi 100.000 el gobierno son telegramas que nunca les llegaron a las personas porque hicieron una auditoría con una base de datos vieja, yo diría a propósito. Después nos dijeron que la ley de emergencia de discapacidad, yo soy el autor de la ley de emergencia de discapacidad, eran 5.000 millones de pesos, lo cual tampoco es cierto.
Entonces, se han dicho demasiadas cosas que no son ciertas. Yo creo que el gobierno imagina ese esquema como un recorte muy fuerte en lo que tiene que ver con las prestaciones y lo que va y viene todo el tiempo. En concreto, ha colapsado el sistema, ya no está en emergencia, ha colapsado. Hoy nadie sabe cómo se accede a un medicamento, cómo se accede a un traslado, a una terapia, a un acompañamiento. Nadie tiene la más pálida idea de cómo se puede la persona con discapacidad y su familia ser atendido. El gobierno va a contramano de su propia lógica. La lógica del gobierno es quitar trámites. Hoy en más hay que hacer menos trámites para comprar un auto, se ha desburocratizado. En discapacidad es al revés. Hay que llenar más formularios, hacer más trámites para acceder a las prestaciones básicas. No logro entender por qué hace esto. Lo concreto que es un retroceso de 100 años que no lo hizo Bolsonaro, no lo hace Trump, no lo hace Meloni, no lo hace Orbán, no lo hace ningún gobierno de extrema derecha, que no tienen esa mirada sobre discapacidad que sí tiene el gobierno argentino. Daniel, ¿cómo le va? Aldana Flores le habla. Lo escuchaba muy atenta y obviamente que este caso a mí me toca de cerca porque tengo a mi hermano que es discapacitado y bien lo que está comentando usted con respecto a los trámites, a la burocracia que una familia que tiene un familiar con discapacidad tiene que hacer. Porque ahora la gran pregunta que se hacen muchas familias, como es la mía, es qué va a pasar con las personas que tienen discapacidad. Porque la vez pasada tuvieron que, por ejemplo, asistir en diferentes turnos para llenar formularios, llevar a la persona con discapacidad para que constaten de que realmente tiene una cierta discapacidad cuando ya tiene un certificado que dice que esa persona tiene un grado de discapacidad. Entonces, es como bien lo remarca usted, es retroceder. La pregunta que le quiero hacer es ¿qué garantía el gobierno de la nación cree que le puede llegar a dar a estas familias, inclusive la mía, en cuanto a la continuidad de medicamentos? Porque al igual que mi hermano, hay muchas personas que necesitan de distintos medicamentos para darle una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué garantías tienen estas familias? Bueno, hoy cada vez estamos peor en eso. El gobierno, cuando arrancó en diciembre del 2023, hizo el decreto 7023, que desregulaba las prestaciones. Le decía a una prepaga, a una obra social, usted puede dar las prestaciones que quiera, lo que quiere sí, lo que no quiere no. La justicia anuló ese decreto, dijo, esto no se puede, hay un protocolo para llevar adelante, hay un esquema, usted no puede dar las prestaciones que le parece sí, las que le parece no, pero todo quedó en un limbo. Entonces hoy es cada vez más difícil y es desesperante la situación. La verdad que yo lo que veo es retroceso tras retroceso permanentemente. Falta empatía, no hay ningún vínculo con la persona con discapacidad. Mire, yo lo puedo ver desde lo personal. Yo he sido ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, he sido ministro de Desarrollo Social de la Nación. Fui el ministro de la pandemia, cuando estaba todo cerrado, estaban los comedores y los merenderos. Convivo con el dolor hace muchos años, estuve en inundaciones, en barrios pobres, convivo con el dolor hace muchos años. Nunca me pasó como ahora que tanta gente me pare y me abrace y te ponga a llorar. El nivel de angustia, de desesperación, que sobre todo sienten las madres, pues las que cargan con el tema de acompañar permanentemente son las madres. Es terrible, es terrible. Nunca vi algo así. Es inentendible lo que hace el gobierno, porque ni siquiera hace lo que hacen otros gobiernos de extrema derecha. Ha decidido hacer detonar el sistema y ahora la agencia claramente necesita ser mejorada. Hay mucho para transformar, pero no es detonando el sistema, sino es mejorando eso. Ahora vuelve 100 años para atrás, va a dar, supongo yo, algunas prestaciones médicas y le van a pedir a todos que vuelvan a hacer todos los estudios todo el tiempo. Desesperante. Sí. Daniel Arroyo, Raúl de la Torre te saluda. Recurro a la experiencia, a la larga experiencia que tenés en materia de políticas públicas desde distintos puestos, tanto en la provincia como en Nación. ¿Cómo se hace, hablándole directamente a la población, para que sientan como propio este tipo de problemas y no sea problema exclusivamente de, como decía recién Aldana, de los familiares de quien tiene un discapacitado y no naturalicemos esto que, bueno, es la política de este gobierno, se olvida de los derechos de la gente y los ignora? ¿Cómo se hace para recuperar ese sentido de pertenencia y de reclamo de los derechos, aunque no le toquen a uno personalmente? Yo creo que la movilización que han hecho los familiares, resalto lo de las madres porque a mí me impactaba. Una madre con un hijo con discapacidad tiene una doble lógica. Se le planta a la obra social, al Estado, a la prepaga, lo que sea, y lo pelea. Le ponen a Mike Tyson enfrente y lo pelea. Y es la misma persona que después sale, abraza
y con ternura lleva a su hijo, tiene esa doble lógica, todo esto ha generado una gran movilización. Para mí ha permeado en la sociedad. Para mucha gente en la calle me dice, mira, a mí me gusta el gobierno, pero discapacidad, como diciendo, ahí se le fue la mano. No fue el eje central de las personas a la hora de votar, pero va quedando en la cabeza. Yo veo mucha gente que dice, no, ahí se les va la mano. A mí me parece que lo que hay que entender es que hay cuestiones que el Estado sí o sí tiene que hacer. No importa si uno cree en el mercado, en el Estado, si es más de derecha, más de izquierda. Hay cuestiones básicas. No existe en el mundo nadie que crea que no es tarea del Estado acompañar a las personas con discapacidad. Como digo, Bolsonaro, para poner acá enfrente, yo estoy en las antípodas del pensamiento de Bolsonaro, pero no hizo lo que está haciendo el gobierno. A mí me parece que hay que contar más. Yo creo que acá vale el valor de la comunicación de las personas y en particular de las madres. Que hay un montón de gente, pues lo veo todo el tiempo en la calle, que dice, la verdad que no estaba cercano al tema, veo que no puede ser que el gobierno haga esto. Ahora, lo que hay que lograr, más allá de eso, es resolver, porque hoy es desesperante, rebotan en todos lados, nadie sabe si las escuelas especiales vuelven en marzo o no. Claro. Los hogares, los centros de día están haciendo... No hay acompañamiento terapéutico para los chicos en las aulas. No, ni tampoco transporte para llevar a los chicos. ¿Sabe qué pasa, Daniel? Es muy difícil entender lo que sucede con discapacidad porque solamente las personas que tenemos un familiar lo sabemos de lleno. Usted recién remarcaba que destaca la importancia y la audacia que tienen las madres a la hora de defender a sus hijos. Pero hay ciertas vidas que ya no les queda otra que salir a la calle, como ha sucedido en distintas marchas, que usted estuvo inclusive presente porque yo estaba junto a Argentina 12 en la calle informando lo que pasaba. Y una de las primeras marchas, Gaby, y también el equipo, no me olvido más, la imagen de la policía queriendo reprimir a las personas con discapacidad que estaban frente al Congreso de la Nación, con oxígeno, con silla de rueda, y uno va a decir, sí, al piso jubilado. Pero claro, uno dice, pero ¿qué necesidad tiene de llevar a la persona a exponer así? ¿Saben cuál es la necesidad? Que ya no tiene todo recurso. Esa es la necesidad. Es que no dan más de verdad, porque han vuelto loco a todo el mundo. Nadie sabe cómo se hace un trámite, de qué manera va bien. Hay un tema básico que establece la ley, que es el certificado único de discapacidad. Tiene que ser permanente. Una persona que tiene autismo, no tiene sentido pedirle cada 3 o 5 años que renueve un certificado cuando la discapacidad evidentemente va a continuar. Dentro de este panorama que es desesperante, y la verdad que yo convivo con la angustia, algo que yo diría positivo, la justicia hace pocos días obligó al gobierno a poner en marcha la ley. La ley de emergencia en discapacidad es ley, fue promulgada, vino varias veces, se promulgó, el gobierno la suspendió. La justicia lo obligó a ponerlo en marcha. El gobierno apeló, va a la siguiente instancia. Pero finalmente la justicia lo va a obligar a ponerlo en marcha porque hay una sola posibilidad y es que cumpla con la ley. Ustedes, nosotros, los televidentes, tenemos que cumplir con la ley que le corresponde al Ejecutivo. Ahora, lo que yo espero es que haya un poquito de humanidad. Una cosa que he aprendido en este tiempo, que la discapacidad es distinto al resto. Yo entiendo que alguien puede gestionar el área de turismo o deporte u otra cosa y no tener humanidad, no tener corazón, y tal vez lo pueda hacer bien, puede ser. Ahora, discapacidad no, tiene que tener vínculo con la familia, con el dolor, es convivir con el dolor ajeno. Yo realmente creo que la justicia está avanzando bien en el caso de discapacidad. Creo que va a obligar al gobierno a poner en marcha la ley y no logro entender por qué está tan obsesionado con romper todo el gobierno en materia de discapacidad. No logro entenderlo porque no hay entre los aliados del gobierno de extrema derecha, ninguno hizo esto, realmente ninguno hizo esto. Daniel, dos cosas. Una con respecto a algo que me informan que recién decía del CUD, del Certificado Único de Discapacidad, que hay personas que lo necesitan de manera permanente porque además les cubre el 100% de los medicamentos que tengan que tomar y que no está sucediendo porque incluso no están cubriendo la totalidad. ¿Eso es parte de la ley que usted había presentado y que está vigente? Claro, todo eso se llama incluir salud. La persona que tiene el certificado único de discapacidad o tiene una pensión, tiene un sistema que se llama incluir salud. Todo lo que escuchamos de las coimas en discapacidad y todo eso se refiere a eso. Cuando dicen compraban medicamentos, iban, traían, sacaban, todo esto es incluir salud. Lo increíble es que han quitado las prestaciones. No es lo mismo tomar un medicamento como corresponde que tomarlo salteado. No es lo mismo hacer un tratamiento o una terapia cuando se puede que hacerlo sostenidamente. No es lo mismo ir a la escuela y que funcione la escuela que no.
Entonces, bueno, todo esto se ha ido. Yo presenté la ley en febrero, ahí hablamos de emergencia. La primera vez que se trató en el Congreso fue en mayo y yo decía, ojo que la emergencia está poniendo dura. Ahora está colapsado el sistema. Realmente nadie sabe cómo hace para acceder su familiar, su hijo, su hermano, la persona con discapacidad, cómo hace para acceder a los tratamientos básicos. Y esto, objetivamente, yo tengo miedo que vuelva el gobierno con la idea de una auditoría a estar otro año parado todo el sistema y hacerlo colapsar del todo. Y le hago la última por mi parte. Hablamos de deshumanización. ¿Qué nos pasó como sociedad para llegar a esto? Porque está claro que este gobierno ganó democráticamente porque hay una gran parte de la sociedad que opina de la misma forma y me ha pasado últimamente de estar con personas que hasta toman de manera jocosa algunas cosas que pasan con personas con discapacidad. Entonces, ¿qué nos deshumanizó tanto? Me parece que la vida cotidiana, la desesperación, hay un fenómeno de implosión social, mucha gente que revienta para adentro, que la pasa mal, y cada uno está metido en lo suyo y dice, yo tengo que resolver lo mío, vos resolvés lo tuyo. La falta de Creo que hay un empatía. fenómeno de... Sí, por un lado. Pero por otro, yo creo que la sociedad ha tomado nota del tema de discapacidad. Yo fui presidente de la Comisión de Discapacidad durante 2 años. Al comienzo, cuando le contaba a alguien lo que estaba haciendo, que no tenía ni idea de qué hablaba, me decía, yo le contaba que estaba en discapacidad, me decía, y ahí hay un curso. En los últimos tiempos, en los últimos meses, cuando le contaba a alguien que no tampoco estaba en tema, me decía, sí, esa gente sí que la pasa mal. Ha habido un cambio. Yo veo que la sociedad ha incorporado el tema. No es que vote o defina su mirada política sobre eso, pero ha incorporado el tema como no ha incorporado otro. Sí. Pero lo que creo es que estamos todos tan ensimismados y con una vida tan dura que cada uno dice, todo resuelvo lo mío y ustedes fíjense qué hacen. Daniel Arroyo, gracias por estos minutos con nosotros, por ayudarnos a entender un poco, ¿no?, estas medidas que está tomando a fin de año el Gobierno Nacional. Gracias. No, gracias. Y decir de verdad, el nivel de angustia y desesperación es impresionante. El gobierno debería abrir los ojos. Muchas gracias. Urgente. Gracias. Daniel